puedan ver la clase de hoy. Entonces me les cuenta que yo les envío la clase también para quienes no alcancen a ingresar. ¿Vale, Yesenia? Bueno, sí, señor, ya les informo. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a esperar 3, 4 minutos para que se nos conecten las demás personas. En este momento tenemos 9 personas en espera, entonces, de que se sigan conectando. Han estado muy puntuales, son las 4 de la tarde, 1 minuto. Entonces damos 5 o 6 minuticos más. Y para quienes estén con problemas de conectividad, sé que en Vianí, Sasaima, ese sector a veces es complicado la conectividad. Lo que les pido es que se ayuden entre los familiares, vecinos, amigos. Hay fincas que tienen mejor conectividad que otras. Entonces vayan a la finca o a la casa del vecino, del compadre, de los amigos que tiene mejor conectividad y lo logramos, trabajamos en un solo computador o en un solo celular con buena conectividad. Si tienen computador mucho mejor, se aprecia mejor la presentación, la pantalla es mucho más grande, la cámara de pronto tiene un poquito más de resolución y nos ayuda también un poquito, porque todas las clases tienen imágenes, la presentación que yo les tengo tienen imágenes para ayudarnos un poco. ¿De acuerdo? Sí, señor. Señor. Muy bien. Correcto. Entonces, yo les había hecho sugerencia que siempre tengan esferito a la mano, papel a la mano, para ir haciendo preguntas. ¿Cómo vamos a trabajar? Yo trabajo el tema, voy trabajando el tema y al final, cuando termine el tema, abro un espacio para preguntas. Entonces, muchas las veces se nos olvidan las preguntas. Tomen su esfero, tomen su papel, cuaderno, agenda y hagan la pregunta que es muy importante en su explotación. A veces pasa el tema y se me olvidó, dije, y al final iba a hacer y se me olvidó. Entonces la invitación es a que vayan haciendo la pregunta cada vez que tengan la necesidad y redactan su pregunta. Al final yo abro el espacio para preguntas y ahí me la leen. ¿De acuerdo? El papel y el esfero también nos sirve muchísimo para las anotaciones. Aquí doy datos que necesito anotar. Ejemplo, utilicemos tal producto, entonces lo anoto para que no se me olvide. Necesitamos tal porcentaje o tal datico, es importante anotarlo. Es mucho mejor anotar. Entonces la invitación a todos es que hagamos tal cual la clase presencial, tomando apuntes, haciendo preguntas, recogiendo todos los datos que más le interese a su galpón, a su producción, quienes vayan a iniciar la producción. Hay varias personas que van a iniciar producción en unos días, en unos meses, y están estudiando, se quieren capacitar, quieren saber de galpón, quieren saber de razas, cuánto se alimenta, cómo se maneja, cómo se recogen los huevos, cómo se limpian, cómo se clasifican. Todos esos temas los vamos a trabajar acá. Recuerden que vamos a trabajar todos los jueves a esta hora. La mayoría de personas me han pedido que sea a esta hora porque en las horas de la mañana y parte de la tarde la utilizan para la finca, para salir del ordeño, para el manejo del concentrado de las aves, para lavado y desinfección de bebederos, de comedero. Entonces me han dicho, profe, sobre las 4 ya hemos adelantado una cantidad. Y recuerden que para este grupo vamos a trabajar los jueves. Esa es la razón. Tengo un grupo el lunes, el otro el martes en producción de huevo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, perdón, ¿no era los miércoles? Porque hoy es miércoles, o sea, Perdóneme. ¿El horario? Lunes tengo un grupo de Chaguaní, de San Juan de Río Seco, el martes tengo otro grupo y el miércoles Vianí. He dejado los miércoles para Vianí. Entonces, miércoles, gracias por la aclaración, muy amable. Vea, ya llevo corrido un día. Entonces, para ustedes,
Miércoles, por favor. En la mañana les mando la lectura, hacemos la lectura juiciosa en la mañana y en la tarde vamos a clase. Ese es el trabajo que vamos a desarrollar mientras pasa la pandemia y puedo viajar a Vianney y a los veredas cercanas donde también hay otros grupos de productores que me están pidiendo la presencialidad. Yo pensaría que la última semana de mayo podemos hacer. Yesenia levantó la mano. Cuéntame, Yesenia. Profe, lo que pasa es de que, bueno, yo también me encuentro, yo vivo también en Bogotá, pero entonces sí me preocupa un poco el tema de la presencialidad. O sea, igual va a ser cada 8 días esa clase. De acuerdo, esperemos unos 15, 20 días a ver cómo se presenta la pandemia. Y ahí vamos ajustando, Yesenia. No se preocupe. Si usted está en Bogotá y podemos cuadrar un día, trabajamos con las personas que estén de acuerdo por días y por horas. No se preocupe que la presencialidad procuramos que todos asistamos. Ok, vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces, gracias. Recuerden que en su tablita aparece la mano. Quien necesite hacer intervención, levanta la mano en su tablita. ¿Vale? Así como lo acaba de hacer Yesenia, que es fácil y muy sencillo. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar los miércoles. En la mañana yo les envío el link para ingresar en la tarde y les envío lecturas complementarias. Hace 8 días iniciamos con la primera lectura, el tema bioseguridad avícola. Entonces voy a recordar un poquito la lectura. ¿Qué es bioseguridad? Mientras van llegando, vamos repasando la lectura que hicimos todos. La bioseguridad avícola es los parámetros, las barreras que yo voy a colocar para no contaminarme y no contaminar las gallinas, no contaminar las aves. Entonces la bioseguridad es la parte higiénica, sanitaria, que permite que el ser humano que está atendiendo el galpón no se enferme y que las gallinas no se enfermen por la enfermedad que le puede transmitir el hombre. O al contrario, si las gallinas se enferman, como una peste aviar, como la pulga de la gallina o el chinche de la gallina, contamine al ser humano. Entonces, bioseguridad es de ambas vías hacia el productor de las gallinas y de las gallinas hacia el productor o al galponero. En este momento, entonces, voy a empezar a grabar. ¿Alguien tiene problemas para evitar la grabación? Por protocolo siempre nos piden preguntarles si hay dificultad, si alguien no está de acuerdo, entonces miramos. Pero si todos están de acuerdo en grabar, vamos a iniciar la grabación de la presentación de la clase de hoy con el ánimo de compartirlas. Porque siempre queremos compartir la clase, porque tenemos dificultades de conectividad, especialmente en los municipios de Cundinamarca. Entonces, igualmente voy a compartir la pantalla. Tan pronto salga la pantalla, alguien abre el micrófono y me cuenta si ya está viendo la pantalla. Sí, profesor, ya está viendo. Perfecto, ahí ya vemos el título. Ya se está viendo. Ahí está. Entonces, iniciamos con el título. Nosotros vamos a tener un título en el SENA de emprendedor en producción de huevo. Esta formación dura 288 horas. Entonces, no se van a preocupar por las horas. Yo los voy a acompañar hasta el final del año para asesorías, para preguntas. Entonces, no se preocupen. Y si al otro año continuamos y, profe, tengo este problema, tengo esta dificultad, mire estos huevos, con mucho gusto. Entonces, no se preocupen por el número de horas. Les cuento que todavía me llaman aprendices, alumnos de hace 5 o 10 años que siguen en su producción muy juiciosos y me están llamando.
profe, tengo esta dificultad, profe, ¿cuándo paga por la finca que quiero hacer una ampliación y cómo me aconseja tal cosa? Entonces cuenten conmigo para la asesoría. Todo el año yo sé que completamos las 200 y pico de horas y muchos compañeros instructores del SENA dicen hasta aquí y hasta luego. No, yo los acompaño todo el año, si el otro año necesitan también, si necesitan preguntas sobre el proyecto como tal avícola, si necesitan formular proyectos para pasar a la gobernación, a la alcaldía, a las ONG, organizaciones no gubernamentales, con mucho gusto. Cuenten siempre conmigo, ¿vale? Entonces el título que vamos a obtener es Emprendedor en Producción de Huevo. Y entonces bienvenidos y bienvenidas todas, por favor. Bien, entonces arrancamos con bioseguridad avícola. Ya tenemos claro el concepto de bioseguridad. La bioseguridad entonces es todos los parámetros y todas las actividades que yo hago para no contaminarme, ni contaminar a los animales. Vamos trabajando bioseguridad hace aproximadamente 40 años en avicultura, cuando la avicultura era muy pobre, cuando la producción de huevo era mínima, cuando la producción de pollo engorde era mínima, no teníamos en el mercado pollo. Hoy día ya tenemos en casi todas las tiendas de Colombia cómo acceder al pollo, cómo acceder al huevo. Recuerden que el huevo es la proteína más sana y económica que podemos encontrar en el planeta. Entonces usted con 300 pesos, con 350 pesos puede obtener proteína de origen animal de la manera más sencilla y segura. Recuerden que el empaque es totalmente natural, es un empaque biodegradable, que es el menor contaminante de los empaques porque es totalmente natural. Todas estas ventajas que tiene el huevo ha hecho que tengamos procesos bioseguros. ¿Qué quiere decir eso? Que en las fincas hacemos todas las actividades para no enfermarnos. ¿Vale? Entonces la invitación a todos, a don Álvaro, a Davinson, Francisco, a don Jaime, a Natalia, Yesenia, a doña Marta, a doña María del Carmen, a todos, por favor, que estén llegando, para que anotemos las preguntas. Escribamos las preguntas y podemos desarrollar las preguntas a la medida que vamos desarrollando temas. Entonces arranquemos. Ustedes ven en la gráfica el nombre de zoonosis con ZWO, zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Son enfermedades que transmiten los animales al hombre o que el hombre transmite a los animales. Es de doble vía, de doble vía. Entonces hay muchas enfermedades que tenemos que empezar a evitar. Y en avicultura se presentan muchísimas enfermedades. Voy a mencionarles rápidamente. La peste aviar o gripa aviar. El H1N1 es consecuencia y nació en unos galpones de los países orientales, Japón, China, Taiwán. Parece que se contaminaron allá y el H1N1 llegó a todos los países del mundo con menos impacto. Afortunadamente no se nos convirtió en pandemia, la pudimos lograr controlar hace 7, 8 años, pero aún todavía Colombia aporta muertos. Colombia por H1N1 hemos tenido ya más de 300 muertos reportados. Otra enfermedad, la salmonela, cuando hay desaseo, cuando hay problemas de virus y bacterias, contaminan al hombre o el hombre contamina a los animales. Otras enfermedades es el Escherichia coli y los coliformes, son bacterias que están en las heces humanas y muchas veces por falta de aseo, por falta de higiene, por falta de bioseguridad, podemos contaminar los animales o los animales nos contaminan. ¿Vale? Entonces la zoonosis son todos aquellos problemas entre el animal y el hombre por transmisión de enfermedades. Precisamente el coronavirus
que ha sido una pandemia mundial que nos ha traído problemas económicos, problemas sociales, problemas ambientales, problemas laborales. Miles de millones de personas han perdido su empleo, miles de millones han perdido su capital en fincas, en proyectos productivos por la misma pandemia, porque no se venden los productos, porque no me llegan alimento a tiempo para los animales, problemas de vacunación, porque vienen medicamentos importados y ya no hay importación porque en otros países ya no están produciendo los medicamentos. Entonces se nos convierten en todo un problema. Parece ser que el pangolín o el murciélago o los animales que hicieron zoonosis, es decir, que transmitieron la enfermedad de los animales al ser humano. Y mire en el problema que tenemos mundial. No nos va a pasar a nosotros con nuestras aves, con nuestras gallinas, para que hagamos buen trabajo de la bioseguridad, granjas bioseguras, galpones bioseguros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ustedes ahí en el centro ven los seres humanos y alrededor ven los animales. ¿Qué animales pueden contaminar mi galpón y que transmitan enfermedades? Uno, los roedores, las ratas. Las comadrejas transmiten la rabia. La rata transmite la rabia y transmite también la orina. Es una infección gravísima para el ser humano. Hay muchas ratas que orinan el concentrado, que orinan los huevos y tenemos contacto y nos contaminamos. Entonces son patologías y enfermedades muy graves. El murciélago, hay fincas donde tenemos murciélago que hace la contaminación, por favor, y nos ataca nuestras aves. La comadreja o chucha que llaman en muchas fincas, atacan la gallina y siempre van por la sangre. Les gusta mucho la sangre caliente y la grasa de la gallina, entonces lo que hace es casi siempre ir a la horta y abre la cloaca, come la grasa y la contamina. Esa gallina no se puede utilizar ni para el consumo del ser humano, ni para el consumo de cerdos, ni para el consumo de ningún tipo de animales. Está contaminada, no se puede utilizar para ningún animal ni para el ser humano, por favor. Entonces evitemos enfermedades, por eso la zoonosis, ¿vale? La zoonosis. Entonces, hay varios animales, los mismas aves exóticas, como los pájaros, el copetón, el pájaro garrapatero, la misma garza, son vectores. ¿Qué quiere decir vectores? Que llevan y traen enfermedades. Por eso hay que evitar que entren al galpón. Hay que evitar siempre que entren al galpón. Entonces, la zoonosis, por favor. Tenemos enfermedades con otros animales. La peste porcina afecta al ser humano y el ser humano afecta a los porcinos. La tosa, la brucelosis, la rabia, la encefálica equina en los caballos. Todas esas son transmisiones directas. Con el perro, por favor, las fincas que tengan perros, recuerden la vacunación anual. Es una vacunación donde el Estado asume los costos de la rabia. Por eso, estos se llaman enfermedades de tipo social, donde el Ministerio de Agricultura, a través de las alcaldías y de las oficinas de saneamiento básico, hacen el control y hacen la inyectología de la vacuna contra la rabia canina y contra la rabia humana. Entonces, por favor, señores, los perros tienen que estar vacunados año a año. Renovamos la vacuna antirrábica, que no tengamos dificultades. Si alguna vez tenemos dificultades, identificamos rabia en la finca, repórtenlo inmediatamente a la oficina de la UMATA o a la oficina de Secretaría de Agricultura o oficina del ICA, el ICA más cercano a su finca, por favor.
Entonces, todo esto es bioseguridad. Voy a abrir para preguntas sobre bioseguridad. Ya tenemos claro que son las barreras y los parámetros que yo voy a colocar y ya empiezo a decir cuáles son las barreras que tenemos que tener. Preguntas hasta aquí de lo que hemos hablado, comentarios, preguntas. Mi pregunta, profesor, es ¿cómo hacemos para evitar de que los pájaros o las aves entren al galpón? Porque ellos penetran por la malla que se coloca, entonces tocaría colocar una malla más delgada o en qué se puede hacer en ese sentido. Bien, entonces vamos a mirar. Si tenemos malla gallinera, tiene orificios a veces muy grandes. ¿Qué estamos haciendo para evitar? En la mitad de ese orificio que viene la malla gallinera, estamos pasando rápidamente una cuerda y la enredamos de lado a lado como si estuviéramos tejiendo, bien sea en alambre o bien sea en una de las fibras del mismo costal donde viene el concentrado. Amarramos de tal manera que no permitamos la entrada. Entonces, primero, ajustar la malla gallinera. Si hay necesidad de poner un anjeo más pequeño en el orificio, pues bienvenido el anjeo. Pero si tenemos malla y la malla está en buenas condiciones y le podemos tejer rápidamente con la misma fibra o con la caulla o con la fibra, podemos tejer para evitar que ingresen especialmente los pájaros, porque los pájaros traen una cantidad de contaminantes, inclusive la garrapata, todos esos animales que su beneficio ecológico es retirar la garrapata del ganado. El garrapatero hace eso, va al ganado, se monta sobre el ganado y le quita todas las garrapatas. Muchas de las veces le queda en la pluma, le quedan las garras en las patas y se va para nuestro galpón y me contamina mi galpón. ¿Vale? Entonces, vamos a ajustar la malla gallinera, vamos a ajustar también. Muchas de las veces el pájaro ve con mucha facilidad entre la culata y la cubierta del galpón quedan orificios. Sí. Hay que sellar ese orificio. ¿Con qué lo sello? Con cartón, lo sello con teja, con residuos de triples, con Madeflex y hacemos, por favor, para que no ingrese. Mucho copetón, garrapatero, la garza, muchos van por el concentrado, como está ahí a la mano, pues les parece fácil entrar, pero me contaminan el comedero y me contaminan el bebedero. Vale, entonces vamos a mirar cómo reducimos, si tenemos problemas en la malla o rotos en la malla, tenemos a toda hora que estar verificando, por favor. Muy buena pregunta, muchísimas gracias por la pregunta, muy buena. Entonces hay que aislar y mirar cómo mejoro la malla gallinera, si ya está rota, está desgastada, cómo voy tejiéndola para evitar el ingreso, porque es un contaminante muy alto. Gracias, profesor. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Preguntas. Profe, una pregunta. Con mucho gusto. Que se pueden, por ejemplo, las gallinas de galpón, se pueden mezclar con las gallinas criollas, por decirlo así, o sea, las que se tienen sueltas en la finca, se pueden dejar de entrar a comer o pues o no, esas en su galpón y las otras afuera. Muy buena pregunta. Entonces hay dos tipos. La gallina de traspatio es aquella gallina criolla que siempre hemos tenido en la finca, que tenemos 3, 5, las usamos mucho para el autoconsumo. Y el otro galpón que tenemos 200, 500 gallinas, 1000 gallinas en jauladas o en galpón, tienen que estar independientes. ¿Cuáles son las razones? Primera, la gallina de traspatio o esas que están sueltas tienen el sistema inmunológico mucho más fuerte y están altamente resistentes a enfermedades. Muchas de las veces si entran al galpón donde tengo las ponedoras de granja, como la raza Isan Brown, que es la café amarillenta que tenemos,
entonces terminan contaminándose. No hay que dejar entrar las gallinas de traspatio, no. La razón es que el sistema inmunológico ya es mucho más fuerte. Ellas deben estar en pastoreo, recogiendo la cucaracha, la lombriz, el grillo, en pastoreo. Por eso tenemos, cuando hay un programa de gallina feliz que van a pastoreo, se hace pastoreo controlado. Entonces, una de las soluciones para la gallina de traspatio son 5, 8, 10 muy buenas gallinas. Bienvenidos los huevos criollos, bienvenida a la producción criolla, muy buena. La están pagando muy bien, a 18,000, 20,000 por la bandeja de huevo criollo. Entonces, independizar y tratar de hacer un pastoreo controlado de esas gallinas. ¿Cómo lo hago? Divido el potrero y si tengo una malla plástica gallinera, les armo el cuadrito donde van a estar pastoreando. Y al otro día las voy corriendo, pero controlado para evitar que me contaminen el galpón. Lo ideal es no llevar las gallinas criollas o las gallinas de traspatio, se llaman, para el galpón. ¿De acuerdo? Las razones de bioseguridad es evitar que me contaminen la Isan Brown, que es muy buena ponedora también y muy buen huevo, y evitar las enfermedades. Y la razón es porque ellas están en el ambiente y han creado un sistema inmunológico mayor. Muy buenas las preguntas. Recuerden que preguntar es muy bueno. Mire todo lo que profundizamos porque preguntan. Porque preguntan. Muy buena pregunta. Espero haberle dado una respuesta. Muchas gracias, profe. ¿Quién más? Profe, ¿cómo se fumiga para evitar digamos, las enfermedades ahí en la viruta o en la cascarilla de arroz? ¿Cómo se fumiga y con qué? ¿Y cada cuánto? Lo voy a hacer, lo tengo aquí en la clase más adelante en el control de insectos, pero yo me le adelanto. Entonces, para el control de insectos, se supone que cuando llegan las gallinas, yo ya he flameado, yo ya he echado cal y he arreglado todo el galpón, que ahorita también lo voy a explicar cómo se arregla el galpón, ¿cierto? Pero si ya llegaron las gallinas, ya están colocando, ¿cómo hago control? Entonces, en la fumigadora de espalda, que ese es de 20 litros, usted prepara 20 litros. ¿Con qué? Puede ser con aguayodo o con aguacloros o con hipoclorito. Hacemos la mezcla. Entonces, cojo el hipoclorito o cojo el clorox o el yodo y leo la ficha. Ahí me dice, voy a darle un ejemplo. Como todos los laboratorios cambian, los productos cambian de un laboratorio a otro, vienen en mayor o en menor concentración, ese cloros o ese yodo. Ahí le dicen a usted, por 10 litros aplique tanto de yodo. Ejemplo, por 10 litros de agua tome 5 muestras de la tapa y mezcle muy bien los 10 litros de agua para ser utilizados. Hacemos esa mezcla, bien sea con yodo, con cloros o con hipoclorito. Y fumigamos rápidamente, casi pegado a la viruta o a la cascarilla de arroz. Lo podemos hacer una vez a la semana, está muy bien para el control. Una vez a la semana está muy bien. Si de pronto tiene problemas o ve que hay una segunda fumigación entre semana, pues bienvenida, ¿no? Pero normalmente es no dejarnos coger de la inseguridad de la bacteria y hacer un control bioseguro. Una vez a la semana nos ha dado buena experiencia y hemos tenido muy buen control. Muy buena pregunta. Esto también lo vamos a ver más adelante. Ok, gracias, profesor. Y por último, mi pregunta, el control de roedores, ¿se debe hacer o se puede hacer con este veneno especial para ratas o
o se debe hacer, pues aparte de que uno tiene el cuidado de no dejar huecos o orificios por donde ellos entran, ellos tienen la facilidad de trepar por las paredes y meterse por la malla. Entonces, sí es aconsejable ponerle veneno en las orillas de las paredes. Gracias, profesor. Muy buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Por favor, mis señoras, para los caballeros, tomen nota cómo vamos a controlar los roedores. Vamos a hacer unos rataurantes o restaurantes para ratas. ¿Cómo los hacemos? Cogemos un tubo de PVC o cogemos un pedazo de guadua de unos 40 a 50 centímetros. Le quitamos todos los nudillos a la guadua. Tengo la guadua, cojo y corto y dejo de 40 a 50 centímetros el tubo. ¿Sí o no? Hago unos cebos. ¿Cómo se hacen los cebos? Cojo el raticida o el veneno para las ratas. Me coloco overol, me coloco tapabocas y guantes para manipular. Tapabocas y si hay necesidad de gafas, cachucha o sombrero. Ahorita voy para allá también a explicar que eso es bioseguridad. ¿Qué parámetros hago para no contaminarme? Recuerden que el raticida, el veneno para las ratas es altamente contaminante para el ser humano, es mortal. Por error, chupé donde estaba un poco de raticida, termina usted en urgencias, en lavado intestinal y mirando cómo le retiran a usted ese veneno de su cuerpo. Entonces tengan cuidado, háganlo con bioseguridad, utilicen guantes, tapabocas, gafas transparentes y su overol y botas pantaneras. Ya explico esos parámetros. ¿Qué hacemos? Hacemos un cebo. Cojo harina del mismo concentrado o si tengo harina de maíz o harina de trigo, la precozo un poquito, es decir, la voy a tostar un poquito. ¿Para qué? Para que la rata venga y coma. Y hago bolitas con el raticida y ese poquito de harina o de harina de concentrado y hago unas bolitas como una albóndiga pequeñita. ¿Vale? Y coloco dentro del tubo 4 cebos. Entonces voy a hacer 4 rataurantes o restaurantes para la rata. Cojo 4 tubitos y en cada esquina coloco un tubo. A cada uno le dejo 4 cebos por dentro, ¿cierto? Por dentro del tubo. La rata llega ahí y se come y usted al otro día va y verifica. En este tubo faltan 2 cebos. Entonces vinieron 2 ratas. En la otra punta faltó un cebo, vino una rata. Y vamos monitoreando y vamos verificando de que sí hay ratas y que hay que seguir poniéndoles el cebo. ¿Para qué el tubo? Para que nuestros perros, nuestros gatos no lo vayan a consumir y solo entre la rata por el tubo. Es un PVC de 2-3 pulgadas donde quepa la rata o una guadua gruesa donde quepa la rata. No entremos en gastos. La rata, por el olor del cebo, por el concentrado o la harina de trigo, la harina de maíz que la he tostado, me queda muy bien hecho el cebo, llega la rata, se la lleva y muere. Tengan mucho cuidado al momento de hacer el cebo. Entonces se llama rataurante. Eso lo hacemos en las grandes bodegas, bodegas de concentrados, bodegas de alimentos, los hacemos en parqueaderos, lo hacemos cerca de las alcantarillas, porque ahí está la rata que viene a molestarme y a molestar mis gallinas. Entonces queda la respuesta. Ese es el primer control que vamos a hacer. La rata transmite muchas enfermedades, tanto el contacto como las ratas como la orina. En muchas cabañas hemos tenido problemas, llega la rata, orina el queso, orina la mogolla, las frutas y las consumimos y terminamos en patologías gravísimas, muy graves. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. En las casas, en las cabañas, 0 ratas, 0 roedores. Entonces tenemos que hacer inspección, por favor, la inspección ocular.
Es decir, que si veo heces de rata, hay que montar los restaurantes, tanto en su casa como en los galpones. ¿Queda claro, por favor? Muchas gracias, profesor. Qué excelente, sí, señor. Me El sirve bastante. raticida es más efectivo hacerlo en cebo. Hacerles cebitos, hacerles bolitas con raticida, que es muy fuerte, supremamente fuerte, y con harinita de trigo, harinita de maíz o harina del mismo concentrado que queda en los talegos, es más que suficiente y armamos 4 o 5 cebos y le metemos a los tubos. ¿Sí lo sabían? ¿Le parece que se puede hacer en su finca? Sí, claro, claro, claro. Eso es lo que toca hacer, sí, señor. Y lo hacemos Excelente. controlado y permanente. ¿El secreto cuál es? Usted como buen productor es que todos los días chequee los tubos. Dice, de los 4 cebos que dejó, se llevaron 2, hay ratas. En la otra punta se llevaron 1. En la otra punta se llevaron los 4. Imagínese, pues tiene usted cualquier cantidad de roedores. Sí. Hasta que el día que usted siembre los cebos y no se lleven ninguno, ya empieza usted a controlar. Ya sabe que ya no hay. Ok, muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta? Mire, entre más pregunten y entre profundicen la pregunta, nos ayuda muchísimo. Bien. Profesor, Señor. levante la mano, pero bueno, en fin. Profesor, es que retomando un poquitico el tema de lo de la malla, a mí se me, digamos que se presentó en un momento que monté un proyecto de codornices y el mejor manejo que pude darle al galpón fue instaurar no malla gallinero, sino malla pajarito, para evitar precisamente porque es que la malla gallinero es un poco, el hueco es un poco más grande que y pajarito es más pequeño. Entonces, ayuda un poco más a controlar los roedores. Frente a otro tema que quería preguntarle es el manejo con la fumigadora. Si el manejo que yo le voy a dar a la fumigadora frente al galpón, esa misma fumigadora la puedo utilizar, digamos, en el baño del ganado o en la aplicación de un abono foliar con mi cultivo o de pronto un matamalezas. Muy buena pregunta. Yo le sugiero que no únicamente deje la fumigadora para, en este caso, si va a utilizar, recuerde que la mayoría de agroquímicos, la base es veneno, es veneno. Si podemos independizar y tengo acceso a 2 fumigadoras, entonces independícelas mucho mejor por bioseguridad, por el manejo, una que tiene un propósito agrícola y el otro sería un propósito pecuario. Entonces independizamos un poquito si tenemos el acceso a las 2 fumigadoras o 3 para cada acción deje para que no tenga problemas en el cambio de los líquidos. Entonces entraría a hacer un lavado muy extensivo del tanque para pasar de un líquido a otro. Si tenemos las posibilidades económicas de tener las 2 o 3 fumigadoras, mejor. Sería mi sugerencia, mucho mejor. Sobre todo con los agroquímicos, la base del agroquímico es veneno, ¿no? Es veneno. Entonces, precisamente estamos disminuyendo esos agroquímicos de alta densidad y de alta concentración de venenos. ¿Vale? Listo, profesor. Ok. Y en cuanto a la malla pajarito, bienvenida. Las personas que van a iniciar su proyecto avícola, si tenemos el acceso del dinero para la malla pajarito, bienvenida, bienvenida. La malla gallinera trae un octágono mucho más grande donde nos alcanza a caber un copetón, un garrapatero y casi siempre termina adentro del galpón.
Entonces, mire la sugerencia que acaban de hacer, qué interesante, porque si no he comprado la malla gallinera y tengo la posibilidad económica para el anjeo pajarito o malla pajarito, mucho mejor. ¿De acuerdo? Claro que sí, profesor. Muy buenas preguntas, muy buenos aportes, qué chévere. Voy a hacer un llamadito de lista a ver si entró alguna persona, por lo que a veces no alcanzo a ver quién levanta la mano por lo que tengo compartida la página o la pantalla. Entonces, aquí tengo que estar asistiendo. Cierran los micrófonos, porfa. Hay micrófonos abiertos, gracias. Don Álvaro, Davison, Francisco Antonio, Jaime, doña María del Carmen, doña Miriam y Jessica. Yesenia, profe. Yesenia, ya rectifico aquí, Yesenia Nieto. Yesenia, Sí, señor. ¿alguien más ha llegado fuera de ellos para la lista de asistencia, por favor? Don José Uriel. ¿Cómo hago para leer? Profe, Señora, es que mi hijo me prestó el computador, entonces ahí sale el nombre de Jaime Andrés Montes, pero estoy participando y mi nombre es Janet Medina. gracias, doña Janet. Gracias, qué bueno que su hijo le prestó el computador. Entonces, Jaime es por doña Janet. ¿Me repite su apellido? Janet Medina Pira. Janet Medina. Lo mismo, ya entró don José Uriel. Don José Uriel, muy buenas tardes. Bienvenido. Don José Uriel, que está levantando la mano, bienvenido. Buenas tardes. Profesor, aquí estoy escuchando todo, he tenido problemitas de internet, pero ya estoy bien, profesor. Muchas gracias, profesor. Que acaba de ingresar, bienvenida. Doña Lola, muy buenas tardes. ¿Alguien más de los que acabo de nombrar que no estén en el listado es más para el control de asistencia? ¿Alguien más? Muy bien, continuamos entonces con las preguntas. Entre más preguntemos, es bueno, vamos aprendiendo, por favor. Entre más preguntemos, más aprendemos. Preguntar es bueno. Entonces, señora. Una pregunta. Profe, buenas tardes. Bien, ¿quién habla? Profe Lola Alba Díaz. Bienvenida. Vale, bienvenida. Vamos con la pregunta. Hay una pregunta. Profe, Janet, una pregunta. Las gallinas que son ponedoras tienen que ir a una distancia de los que son de pollos de engorde. Sí, señora. Muy buena pregunta por bioseguridad. El galpón única y exclusivamente para gallina ponedora o el galpón única y exclusivamente para pollo de engorde no deben estar en el mismo galpón. Por favor, por bioseguridad, por manejo, por el mismo manejo me hace que no sean compatibles para mantener en el mismo galpón. Hay que separarlas, mi niña. Hay que separarlos en galpones diferentes. Ahora, si yo tengo un galpón muy grande y quiero tener las dos especies, hay que empezar a hacer divisiones. Ejemplo, tengo 200 gallinas ponedoras y voy a trabajar también pollo engorde. No es lo ideal, no es lo ideal en el mismo galpón, pero muchas veces las circunstancias hacen que usted se vuelva muy buena en bioseguridad y no deje contaminar del pollo de engorde a las gallinas o de las gallinas al pollo de engorde. Entonces, ¿qué se hace? Dividir, hay que dividir los galpones si voy a usar el mismo galpón. No es lo ideal, no es lo mejor. Lo mejor es que cada especie tenga su galpón. No me vayan a revolver gallinas con codornices, con pollo de engorde y con gallos de pelea o gallo fino. No, por favor.
totalmente independiente las producciones. Qué bueno que tengan pollo de engorde, la berraquera, muy buen negocio, es rentable. Qué bueno que tengamos gallina ponedora, que tengamos nuestros codornices, todas independientes, y ojalá entre galpón y galpón hayan barreras. Ejemplo, un cultivo, un potrero, una cerca viva de árboles, una cerca de un cultivo entre galpón y galpón. Inclusive la norma ICA habla que de una especie a otra debe ser de 1 kilómetro. Ejemplo, tengo un galpón de gallinas y voy a encasetar 5.000 gallinas, pero también quiero sacar pollo de engorde, cojo el pollo de 8 días, 7 días, lo cojo de 200 gramos y lo voy a llevar a 4 libras, 5 libras. Qué bueno, buen negocio, y lo saco en 40 días y la berraquera porque me estoy ganando tanto. Qué bueno, pero los galpones deben ser independientes. Por favor, para evitar, se llama contaminación cruzada. El pollo de engorde me contamina mis gallinas o mis gallinas me contaminan el pollo. Con un solo pollo de engorde que le dé peste aviar o gripa aviar, le da a las gallinas, le da a todos. Por favor, son parámetros de bioseguridad. Qué buena pregunta. Que no nos pase, entonces tenemos que independizar. Y si en el mismo galpón, que no es lo ideal, puede hacer la división. ¿En qué hago la división? En la cortina. ¿Cómo hago una cortina que no me implique plata? Cojo los costales del concentrado, los coso por todos lados y me hago la división de lado a lado. Pero la entrada debe ser independiente, aparte de las gallinas y aparte del pollo. No es lo ideal es cada uno con su galpón. ¿Queda lista la respuesta? Gracias, profe. Con mucho gusto. Es un error tener en un solo galpón 3, 4 especies. Pésimo error. Va a tener problemas de bioseguridad, va a tener problemas de todo, de todo. Entonces mejor evitarlo. Preguntas. ¿Seguimos con las preguntas o continuamos con el tema? Mire todo lo que hemos aprendido, hemos repasado. Si no hay más preguntas, continuamos. ¿Queda claro lo de zoonosis? ¿Queda claro todas las enfermedades que nos pueden transmitir los animales o del hombre a los animales? Sí, Si yo soy positivo para rabia porque hace unos 2 años me mordió un perro y soy positivo para rabia, mi saliva, mi estornudo puede contaminar a otra persona. Entonces, por favor, que no nos pase. Por eso esta imagen de zoonosis. Hay una oficina en las alcaldías que les ayuda a controlar todo eso que se llama saneamiento básico. Saneamiento básico, tengo un problema. Parece que mi perro está convulsionando, parece que mi perro tiene rabia. Inmediatamente toman acciones la oficina de saneamiento básico o la oficina de la UMATA o de la Secretaría de Salud, porque tiene que ver con la salud humana, como la rabia y el control de la rabia humana y la rabia canina. Recuerden, hay que hacer el control de los perros en su finca. Vacuna anual, es gratuita, la asume el Estado colombiano. Por eso las campañas llegan a las veredas a inyectar al gato, a inyectar al perro y evitar la rabia, que no nos vaya a pasar lo del coronavirus, por favor. Que no evitemos una epidemia o una pandemia. Bien, ¿preguntas o continuamos? Bien, continuamos entonces. Ya quedó claro zoonosis. Vamos entonces a bioseguridad. Ya tenemos claro el concepto y ahí aparecen nuestras gallinas, nuestras aves pidiendo zona de higiene. Entonces dice, un alimento seguro empieza aquí. Producir gallina, carne de gallina, producir huevo,
producir pollo de engorde, producir codornices, producir huevo de codorniz, debe ser muy higiénico porque viene para consumo humano. Viene para consumo humano. Entonces, por favor, las mismas gallinas, el mismo galpón, el mismo medio ambiente está pidiendo carne biosegura, huevos bioseguros, agua biosegura, aire de ese galpón bioseguro, que no me enferme, ¿vale? Entonces, ahí va a aparecer la primera palabrita a su margen izquierda, en negro. Dice bienestar animal. ¿Qué es bienestar animal en gallinas? Es que tengan muy buen manejo su galpón, que no tenga insectos, que no tenga roedores, que tenga agua potable y que tenga alimento suficiente. Profe, Hay creo un- que, profe, no sé si será a mí nomás, pero no me aparece ahí lo que usted está diciendo. Yo lo Ve, tengo no, ahí en Juan Carlos González, pero no me aparece nada de imágenes. Profesor, es que no le está apareciendo la presentación en la pantalla. gracias, Yamiro, gracias por avisarme, gracias. Entonces estábamos en la anterior de zoonosis y se vio, donde aparece el ser humano en el centro y alrededor los animales, ¿vale? Hasta ahí se vio. Hasta ahí se vio, entonces voy para la segunda, gracias por informarnos. Ayúdenme por lo que estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver más allá. Ahora sí, aparece un gráfico donde Nada. dice zona higiene. Nada. Aún ¿No no. aparece la voz? Todavía No no. aparece. Profe, acá no me aparece. Ya estoy mirando qué pasa. Ahí, No, No, nada. aún no. bien, vuelvo a intentarlo. Vamos a ir trabajando, pero Aparece es su nombre, importante Juan que me Carlos avisen. González Mantilla, pero no aparece ninguna. Ahí ya no, aparecen ya todos los participantes. No, no aparece. ¿Será por lo que está lloviendo? No. Tranquila, ya estoy mirando desde aquí. No se preocupen, no se preocupen que voy a pasar desde la primera donde está el título de emprendedor en producción de huevo. Voy a conectar la primera. Ahí se ve donde No, señor. aparece el título emprendedor en producción de huevo. No, señor. Nada. Ve, tan raro porque hay voz y estaba trabajando muy bien la imagen. No se preocupen, vamos mirando mientras voy colocando. Entonces vamos optimizando el espacio. Tan pronto salga la imagen, me van contando y yo les voy contando. Entonces Ahí hablamos. se alcanza a notar ahí. Ahí se ve su cara. La cara de la señora que está ayudando. Vale. Bueno. Muy bien. Entonces, mientras cuadramos aquí la imagen, tan pronto salga la imagen, me avisan y yo les voy contando. Bienestar animal, para quienes estén tomando anotación, bienestar animal, ¿qué es? Es colocar, dar lo mínimo para el bienestar de los animales. ¿Qué es lo mínimo? Un buen galpón, una buena alimentación, una buena bebida o agua potable para el consumo de las aves. Para el consumo de las aves. Bienestar animal, ¿qué quiere decir? Entonces vamos a recordar un poquito. La gallina en plena postura, colocando todos los días un huevo, debe consumir 110 gramos de alimento. Entre 100 y 100 gramos de alimento es lo que come una gallina. ¿Lo sabían?
No, profe, no. Entonces, No teníamos claro ese concepto. está dentro del bienestar animal. Entonces recuerden, una gallina en postura colocando un huevo diario consume 110 gramos de alimento, bien sea maíz amarillo, trigo, cebada o 110 gramos de concentrado. 110 gramos de concentrado. ¿Vale? Una preguntita. Señora. ¿Cómo se le distribuyen estos gramos? ¿Desayuno, almuerzo, comida o una sola? Muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, si yo tengo 180 gallinas en mi galpón, más o menos se comen 20 kilos día esas gallinas. Hay dos formas ideales para alimentar. Una, en la mañana, sobre las 7 a 8 de la mañana, la primera mitad. Y a las 3 de la tarde, entre 3 y 4 de la tarde, la segunda mitad. Es decir, se comen 50 gramos, 55 gramos en la mañana y 55 gramos en la tarde. Hay fincas que por tiempo y todo llenan los comederos con los 110 gramos para cada una, ¿cierto? Y le deja la comida del día. Eso lo decide usted de acuerdo a su tiempo en la finca, pero lo ideal es en 2 entregas, en la mañana y en la tarde. Pero es viable también una sola entrega para el día, el alimento. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Ya están viendo la pantalla? Aún no. No, Vale. señor. Profe, aún no. No, señor. Sigo intentando acá, sigo, pero la clase continúa. Entonces, la alimentación. Dentro del bienestar animal está la alimentación. Que no nos sobre alimento porque vamos a perder plata, ni que nos falte alimento porque no se forma el huevo. Un huevo se forma cada 25 horas. ¿Sabían eso? La gallina sintetiza el calcio y empieza a armar la cáscara y dura 25 horas armando la cáscara, armando el huevo. ¿Sabían eso? No, profe, no sabíamos. No sabía yo. No, profe. Por eso es clave los 110 gramos con un porcentaje del 19% de proteína, un porcentaje de calcio y un porcentaje de los otros componentes. Cuando ustedes compran un concentrado, la bolsa del concentrado nos dice tanto de proteína, tanto de fibra, tanto de calcio y tanto de aminoácidos para completar todo ese alimento. El concentrado que sale al mercado es muy bueno. Desafortunadamente es muy costoso porque los insumos o la materia prima con que hacen el concentrado viene de Canadá y viene en dólares. Por eso el bulto cada vez sube más. Pasó de 62 a 68.000, de 68.000 a 70. Es por la subida del dólar. Y tenemos ese problema porque los insumos que se usan para el concentrado, como el maíz amarillo, la alfalfa, el sorgo, la cebada, el trigo, no se cultivan en Colombia, los traemos de Canadá y a precio de dólar. Por eso los concentrados son tan costosos. La idea es que si nosotros podemos cultivar en mi finca el maíz amarillo, el sorgo, la alfalfa, el trigo, la cebada y hacemos la premezcla, sería lo ideal para reducir costos y darle bienestar al animal, bienestar animal. ¿Alguien está haciendo una premezcla o algún concentrado en su finca para reemplazar el concentrado? De los que estamos acá, por favor. Conozco a don José Uriel que le está dando una dieta alternativa. Francisco levantó la mano, lo escucho.
Precisamente, profesor, vamos a tener la oportunidad de poder evaluar alternativas de alimentación con el ánimo de reducir el costo o la adquisición de estos concentrados. Sí, señor. Me le adelanto un poquito y la idea es que nuestras fincas ya empiecen a trabajar muy fuerte el cultivo del maíz amarillo, el sorgo, inclusive la misma quinoa, que es muy buena en calcio. La quinoa es un pseudo cereal que se está implementando y se está trabajando mucho en el altiplano cundiboyacense. Entonces ahí vamos a trabajar como alternativas de alimentación. Sí, señor. Claro que sí, Francisco. Muchas Profe, gracias. Don Álvaro disculpe. levantó la mano. Sí, señor. Profe, pues yo inicié este proyecto hace muy poco, todavía no llevo 15 días. Me interesó mucho la capacitación por eso precisamente. Alguien me enseñó o me comentó de que para reducir un poco de gastos podíamos darle a las gallinas hoja de bore, de plátano, de nacero, bueno, de matarratón, de moringa, todo esto. Y yo lo he hecho y las gallinas no se comen los 110 gramos de concentrado, no se lo comen, se comen menos cantidad, se comerán por ahí 80, 90 gramos de concentrado. ¿Eso está bien o estoy haciéndolo mal? Bien, don Álvaro, ayúdame a ubicarme en el contexto. ¿Cuántos números de gallinas tiene? 250. 250. ¿Las tiene en galpón o las Sí. tiene en la técnica de la gallina feliz? No, las tengo todas en galpón encerradas. Bien, entonces, don Álvaro, hay dos conceptos que voy a hacerle caer en cuenta. Bienvenida a la moringa, bienvenida al matarratón, bienvenida al nacedero, bienvenido a los residuos de zanahoria, de remolacha, La todo hoja de eso bore. la hoja de bore, todo eso nos ayuda muchísimo a la alimentación. La pregunta es, ¿usted está manejando la alimentación al interior del galpón? ¿Y cómo está manejando los residuos? Me preocupa que los residuos se le conviertan en un foco de contaminación de hongo. ¿Cómo está manejando? Porque toda esa alimentación que usted acaba de mencionar la usamos en la gallina de la técnica feliz. ¿Cuál es esa técnica? La gallina sale del galpón, sale a pastoreo y ahí es cuando le coloco toda la alimentación que usted acabó de mencionar. A eso llamamos la gallina de la técnica feliz o gallina feliz o pastoreo y alimentación alternativa. Entonces, para Francisco, usted me había hablado de alimentación alternativa. La que está preguntando don Álvaro, la consideramos una alternativa. Cuando la gallina sale a pastoreo se nos facilita más la alimentación y evitamos que el galpón se nos contamine. Entonces, don Álvaro, me preocupa es que si alimenta en el galpón, con el tiempo va a tener problemas de hongo con los residuos que quedan del bore, del matarratón, de la zanahoria. Entonces, me preocupa es mucho la parte de bioseguridad y la parte sanitaria. ¿Cómo lo está manejando, don Álvaro? Profe, digamos, la ración que le corresponde, o sea, los 110 gramos, sí me lo habían comentado, que 110, de 100 a 110, pero que si se le daba las hojas, ellas iban a comer menos. Efectivamente, yo empecé dándoles la ponedora, les daba la mitad para las horas de la mañana, y luego por ahí tipo 11 de la mañana entraba y les colgaba hoja de bore, que es la que más les gusta. Les cuelgo las hojas de bore en diferentes lugares, ellas de una se van a comer y pelan esas, la hoja, el tallo queda peladito ahí
solamente queda el tallo colgado, yo lo retiro del galpón y listo. Y ya en la tarde se le da la otra ración de acuerdo a lo que hayan comido en la mañana. Entonces, eso es lo que no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pero tallos o residuos de hojas no quedan en el galpón. Eso me da tranquilidad, don Álvaro. Entonces, para todos, podemos usar alternativas de alimentación. Entonces, tenemos que tener muy buen cultivo de ramio o de bore, un buen cultivo de nacedero, tener un cultivo de matarratón, que es un arbusto que la proteína está sobre el 18 al 20%, que es muy buena. Les picamos las hojas y las hacemos comer. ¿Cuál es la desventaja de esta alimentación alternativa para Francisco y para don Álvaro y para los que queremos alimentar con dietas alternativas? Es tener cuidado que no queden residuos dentro del galpón, porque por la humedad de esas hojas, la tendencia es a hacer hongo, a pudrirse y hacer hongo, y puede haber una enfermedad respiratoria en las gallinas que me afecte el pulmón, por la cantidad de hongos que se puede producir. Entonces, si don Álvaro está garantizando que hace la alimentación, recoge absolutamente todo y no va a tener problemas, bienvenida a esa alimentación, don Álvaro. Bienvenida. Y la otra pregunta sería, de las 250 gallinas que tiene, ¿ya empezó a colocar huevos? Sí, profe, sí, ya empezaron a colocar y de hecho los primeros, pues por la novedad y todo, nosotros los consumimos y ha sido un huevo muy bonito, rojito, la cáscara es dura, no se, cuando se frita queda enterito el huevo, no se riega en la paila y han salido muy deliciosos de sabor. Y ya pues yo compré la gallina ya prestas a empezar a colocar huevo y ya están, ya de las 250 ya me están colocando 60 diarios. Vamos. Perfecto. Entonces, para todos, la gallina llega de 18 semanas y empieza su madurez sexual y empieza a colocar huevos en la semana 19 o semana 20, empieza a colocar los huevos. Qué bueno, don Álvaro, yo le colaboro con todo el gusto. Qué bueno, usted está en la primera y segunda semana de postura, ¿vale? Lo ideal es que lleguemos al pico, que de las 250 gallinas recoja 245 huevos, 248, 240 huevos diarios. Pero me tranquiliza la alimentación. Francisco está levantando la mano. Francisco. Profesor, algo que me inquieta a mí respecto a la alimentación alternativa es que, si bien es cierto, los concentrados que uno compra comercialmente vienen con una tabla de nutrición, al yo reducirle ese concentrado y con la alimentación alternativa, logro completar o equiparar esa tabla de nutrición con la alimentación alternativa. Sí, Francisco, siempre y cuando tengamos muy claro, que también lo vamos a ver cuando veamos nutrición avícola, lo vamos a ver ahí y les voy a dar la tabla nutricional y se llama cada elemento, como el bore, como el matarratón, el nacedero, tienen un componente o unos valores nutricionales. Esos valores nutricionales nosotros ya lo hicimos a nivel de laboratorio. Se llama un bromatológico. ¿Qué quiere decir eso? Que cogimos el maíz amarillo, identificamos cuánta proteína, cuánto calcio, cuánta fibra y cuántos bioelementos tiene. ¿Vale? Entonces, el trabajo que está haciendo don Álvaro es muy bueno en el sentido de que él está dejando a voluntad el bore, el matarratón, el nacedero
y todo lo complementario y le alcanza a llegar al 19 o 20% de proteína, que es lo que necesita una gallina diario en los 110 gramos de comida. Ese es un ejercicio que hacemos desde la zootecnia para lograr que los requerimientos que necesita una gallina en el día se consuman en los 110 gramos. ¿Se logra con dieta alternativa? Sí, señor. La quinoa tiene el 16-18% de proteína. Reemplaza entonces lo que viene en el bulto de concentrado. El nacedero, muy bueno en proteína, muy bueno en fibra. Matarratón, muy bueno. Don José Uriel está por ahí. Don José Uriel, ¿cómo le ha ido con la dieta que formulamos allá en su finca? Don José Uriel, si nos escucha, por favor. Don José Uriel es una persona que tiene una explotación de ponedoras en San Juan de Río Seco y con él estamos trabajando alternativa de alimentación. Don José Uriel, si me está escuchando, que ha tenido problemas de conectividad. Vale, no está don José Uriel. Pero entonces la respuesta para don Francisco, para don Álvaro, muy buena pregunta. Esto tiene también que ver con la clase de nutrición que la veo más adelante, pero me adelanto a la respuesta. Es posible compensar los requerimientos de las gallinas con dieta alternativa. Por eso hay que empezar a insistir en las fincas de empezar a cultivar el maíz amarillo. ¿Por qué el maíz amarillo? Porque el color amarillo le da el caroteno a los huevos. Es decir, lo que me decía don Álvaro, que la yema es roja, rojiza, brillante, muy buena. Eso quiere decir que está muy bien de caroteno. El caroteno que trae el bulto de concentrado, mire que lo estamos reemplazando por el maíz amarillo y nos ha dado buen rendimiento. Entonces, Francisco, sí se puede lograr hacer y disminuimos los costos de alimentación. Vale, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla? No, profe, todavía no se ve. Tranquilos, tranquilos. Seguimos en la clase porque no podemos parar y más bien en la próxima clase ajustamos la presentación. Pero no es problema de la presentación, es problema más bien de Teams, porque estaba trabajando bien y menos mal que ustedes me avisaron. Entonces, Francisco, Álvaro, ¿queda claro el manejo de alternativas? Perfecto, profesor, sí, está muy bien. Gracias. Sí, en esto hemos tenido experiencia, Francisco, Álvaro, para todas mis señoras y mis caballeros. Hay que empezar a sembrar las siguientes, se las voy a enumerar. ¿Quieren hacer un listadito para que vayan consiguiendo semilla y vayan cultivando para que tengan para sus gallinas? Entonces, el primero es maíz amarillo, maíz blanco, también es un complemento en la dieta. Maíz amarillo, maíz blanco. Sorgo, los que tengamos posibilidad de sembrar sorgo, la berraquera, muy bueno en carbohidratos y muy bueno en proteína. La proteína no es tan alta, está en el 5-4% de ese bromatológico, pero el sorgo es muy bueno. Todo lo que les voy a decir lo están utilizando para hacer el concentrado. Pues reemplacémoslo nosotros desde la finca. Yo no soy enemigo de Purina, ni de Finca, ni de Cresta Roja, ni de Galpón, ni de ninguno de esos fabricantes. Al contrario, son amigos, colegas zootecnistas que montaron sus plantas. Pero los costos de hoy día no aguanta para una producción. Entonces, la idea que propone Francisco, la idea que propone don Álvaro, es excelente. Es cómo reduzco los costos de alimentación y tengo buen huevo y tengo buenas gallinas con buen mantenimiento. Entonces, maíz amarillo, maíz blanco, sorgo, quinoa, la quinoa, muy buena en calcio,
muy buena para la construcción de la cáscara. La quinoa tiene el 50% de calcio y la comen muy bien, tanto el fruto como la hoja. El fruto es como una ajonjolí y la hoja es muy rica en calcio. El nacedero, en el bromatológico que hicimos, el nacedero tiene del 12 al 14% de proteína, que es muy bueno para gallina. Entonces, por favor, el nacedero, el ramio, el bore, ramio, bore, inclusive la caña. Se puede picar muy bien la caña, la pasamos por la pica pasto y la gallina lo toma y lo que hace es compensarle la energía a la gallina. Entonces, estas dietas son muy buenas y más cuando tengo las gallinas en pastoreo. ¿Qué me preocupa un poco en galpón cuando el galpón está cerrado todo el día y toda la noche? Que si quedan algunos residuos como la zanahoria, como la remolacha, el tomate, son muy ricos en caroteno. Recuerden, el caroteno es el que le da la coloración roja, naranja a la yema y sale muy buen huevo. Se llama caroteno. Lo tienen las frutas y verduras amarillas. Entonces, ojo, la gallina le gusta mucho el caroteno, por eso pica muy bien la zanahoria, pica muy bien la remolacha, la lechuga, el tomate, residuos de fresa, de mora, lo come muy bien. Pero el problema es que cuando yo ofrezco su alimento en fresco, se me puede producir hongo por los residuos que quedan en el galpón, porque las gallinas no son muy ordenadas, muy organizadas y empiezan entonces a botar fragmentos, pedazos y se quedan dentro de la cascarilla de arroz o entre la viruta y aparece el hongo. ¿Vale? Francisco va a preguntar. Profesor, es que en respecto a que usted habla de la caña y que ha dado muy buen resultado, ¿no ha habido alguna experiencia con, digamos, con algún tipo de pasto de corte? Sí, Francisco, hemos trabajado el imperial, hemos trabajado el elefante, hemos trabajado un ryegrass y nos ha dado muy buenos rendimientos. Hay una finca en Pacho, Cundinamarca, la vía a San Cayetano, de doña María Gacha. Ella hizo un trabajo bien interesante con ryegrass y con Cuba 22. ¿Qué hacíamos? Al momento en que ya estaba la coloración, que estaba muy bien el momento, traíamos y acercábamos a la picapasto y ordenábamos muy bien la picapasto, la coordinábamos muy bien y picábamos cuadritos muy pequeñitos entre 1 centímetro por 1 centímetro y humedecíamos con aguamiel o ¿cómo se llama la otra? Aguamelaza y excelente, muy buena. Sí, señor, sí hemos tenido experiencias con pastos de corte. Qué bien, muchas gracias. Lo comen bien, el éxito está en pasarla muy bien por la picapasto. Álvaro y don Francisco, la idea también es ayudarle un poquito con la melaza, que a la gallina lo tolera muy bien y al mismo tiempo me permite compensar la energía, sobre todo cuando hay altas temperaturas. En épocas de verano, temperaturas de 28 grados, 30, 36 grados a veces tenemos. Entonces compensamos energía, agua a voluntad 24 horas. Eso también quiere decir bienestar animal. Bienestar animal también quiere decir eso. Agua potable. El agua debe estar en una concentración de pH, es decir, que no sea ácida, entre 6 a 8 en la tabla del pHímetro. Si tengo pHímetro, es decir, mido el pH del agua, debe estar entre 6 y 8, 6.3, 6.5, 7, 7 es neutro, ideal,
7.5, bienvenido, 7.9, bienvenido, que tenga un pH adecuado. ¿Qué sucede cuando el agua es ácida? Y ácida no porque tengamos ese tipo de aguas en la finca, simplemente porque me llegó contaminada, porque mi vecino de parte de arriba lavó la fumigadora y después fueron y lavaron ropa y el contenido de ese jabón y me llegó a mí ácida en 5.5 y la gallina bebió agua ácida. ¿Qué empieza a pasar en la gallina al momento de la nutrición y que tiene que ver con bienestar animal? Que la acidez del buche, de la molleja, me empieza a cambiar y aparece entonces la diarrea, empieza a no sintetizar el calcio y empieza a bajar la producción de huevo. Ese es el problema cuando tenemos problemas con el agua. Por eso el agua es ideal, es potable, debe ser muy buena y potable. ¿De acuerdo? Profesor, pero esos niveles de pH ¿es factible poderlos controlar en la finca? Sí, claro, claro, Francisco, en las grandes explotaciones le estoy hablando fincas de 200, 300.000 aves, 500.000 aves, como San Marino, como el Tabacal, como en Cubacol. Se hace un control diario del pH, medimos pH en la mañana y pH en la tarde del agua para mantener ese pH. Ahora, si yo tengo ese pHímetro, un pHímetro de estar valiendo 40, 50.000 pesos, tipo esfero y que ya viene digital. Entonces, yo voy al tanque o al estanque donde tengo mi agua para abastecer el galpón y mido mi pH para que no me... Si hay cambios de pH bruscos, hay que tomar correcciones. Sí, señor, es viable, lo hacemos en explotaciones y en explotaciones muy grandes, como que las que le menciono. Son fincas que tienen 30, 40 galpones y en cada galpón son de 20, 25.000 aves. Sí, señor. Vale, profe, pero digamos que esos controles están al alcance, digamos, del pequeño productor. Sí, si yo tengo un pHímetro que me vale 30.000, 40.000 pesos, inclusive hay pHímetros de 15, 20.000 pesos, pero un buen pHímetro le vale 50.000 y si usted lo mantiene bien cuidadito en su estuche, cada vez que lo saca lo limpia muy bien, para guardarlo lo limpia muy bien, ahí tiene pHímetro para 3, 4 años bien cuidado el pHímetro, pero con 50.000 pesos usted puede medir el pH 2 veces al día y ve que su producción, que es de 300 gallinas, 500 gallinas, mantienen un bienestar animal porque el agua que consumen es viable, es potable y el pH, a veces me preocupa mucho es el pH en aves. Ellas por el sistema digestivo son muy sensibles al cambio de pHs. Entonces se resienten mucho. ¿Cómo se resienten? Porque hay soltura, hay un estiércol amarillento casi líquido, a veces maloliento, que hace que me modifique a mí y baja la producción de huevo en esos momentos, Francisco. Entonces hay pHímetros desde 30, 40.000 pesos que el pequeño productor lo puede pues obtener, ¿no? Con la venta de 3 bandejas, 4 bandejas de huevos, yo ahorrando puedo tener mi pHímetro y tenerlo, ahí el secreto es manejarlo muy bien, no dejarlo caer, colocarle ojalá, como colgárselo usted al cuello, ahí mide y lo mantiene ahí porque se parte con mucha facilidad, pero es por falta de cuidado. Y por el manejo en el campo, ¿no? Más que todo. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto, Francisco. Don Álvaro, pregunta. Profe, y entonces, bueno, eso el pHímetro está muy bien y ya lo entendí perfectamente, lo mismo el nivel, digamos, del agua, pero si hay acidez, o sea, menos de 6, o hay después de 8, ¿qué es? Alcalino. Alcalino, si está alcalina el agua o está ácida,
ahí qué se debe hacer, cómo Bien. manejo yo ese tema. Perfecto, don Álvaro. Entonces, don Gracias. Álvaro tiene las 250 aves y fue a las 5 de la tarde hasta ahora, porque ya cogió la costumbre de medir el pH a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, y se dio cuenta que el agua estaba en 4.9 de acidez. Inmediatamente me llaman. Esas son todas las asistencias a las asesorías que yo hago con mucho gusto, no tienen ningún costo. He salvado muchas explotaciones a control remoto en estos 2 últimos años que nos ha tocado la pandemia. Entonces, lo primero que hay que hacer, don Álvaro, cierra el registro y quita el agua para que sus aves no la beban. ¿Vale? Primer paso, cierra el registro. Que las aguas no lleguen a los bebederos y no tenga acceso la gallina. 2, vamos a mirar el origen del cambio del pH. ¿Qué hacemos normalmente? Si es agua de escorrentía que estoy tomando del río, que estoy tomando de la quebrada, que estoy tomando del nacedero, estoy tomando de la quebrada, hacemos un recorrido de mi finca hacia arriba porque hay cambio de pH. ¿Qué hemos encontrado? Entonces yo arranco, profe, el pH se bajó a 4.7, está ácido. Arranco, hago el recorrido río arriba, voy a la boca toma y empiezo a subir. ¿Qué he encontrado? Tala de bosques como de pino y eucalipto que me han cambiado el pH. Talaron pinos y eucaliptos y cayeron al lado del río. Las gomas y los aceites esenciales del eucalipto del pino me cambiaron el pH en una finca. Subí, encontré 3 señoras muy buenas personas, vecinas, lavando con detergentes la ropa y con jabones perfumados, con un pH ácido. Seguí subiendo, encontré ganado, bebiendo sobre el río, cagando, evacuando el ganado, porque normalmente entra al río y por el cambio de temperatura y todo, se orinan y defeca el ganado. Entonces, esos son ejemplos que he encontrado por qué me ha cambiado el pH. Entonces, esperar que se compense el pH, se estabilice el pH y mirar cuáles son, y con los vecinos, con la vereda, hacer todos esos cambios mentales que hacíamos frente al río. Antes botábamos todos los excrementos al río, o inclusive la misma letrina, ni siquiera hacíamos letrina y hacíamos el pozo séptico, sino que sacábamos el tubo al río. Y nos pasaba todo eso, entonces contaminación por Escherichia coli, por coliformes totales. ¿Y de dónde salía? Uno decía, pero ¿de dónde salen estas bacterias? Y empezaba uno a revisar la vereda y efectivamente estábamos cometiendo errores. Claro, no había mala intención, había era desconocimiento. Okay. Entonces, primer paso, don Álvaro, salve su galpón, cierra el registro y no provee agua por unos minutos. 2, mire el origen del cambio de pH. 3, estabilice su estanque. Si tocó perder esa agua, hay que botarla y rociar la huerta y estandarizar. Si el problema es de otro tipo, porque está llegando el agua muy ácida y tengo alguna, hay que empezar a decantar el agua, entonces tener un segundo estanque y dejo decantar el agua para que esos sólidos posibles de contaminante empiecen a bajar y empiece a disminuir la acidez. Okay. ¿Cómo le parece, don Álvaro? ¿Lo podemos hacer excelente en su finca? Claro. Lo primero es salvar la producción, cierra el registro. Me di cuenta que a las 5 de la tarde, a las 7 de la mañana tomé el pH y estaba en 6.3. Y a las 3, 5 de la tarde fui y me bajó a 4.3. Grave, me cambió. Inmediatamente cierro el registro, miro la causa, estabilizo el tanque de agua. ¿Y ¿cuánto me cuesta? 0 pesos.
A eso es que me refiero, Francisco, que sí lo podemos manejar. Correcto. Francisco pregunta. Profesor, disculpe la insistencia, pero si digamos que yo destino para mi galpón un tanque, póngale 200, 500 litros, y yo lo lleno y cojo mi pHímetro y Sí. miro el agua estancada, el agua que tengo almacenada, y digamos que está por encima, está por debajo y no está en el nivel, yo la puedo tratar y esa agua la puedo tener, digamos, para un ejemplo, 3, 4 días para el suministro de mis aves, o qué debo hacer, o no sé, es una idea Bien. que me surge. Perfecto, Francisco. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. ¿Yo qué haría? Tengo mi tanque de 1000 litros, ¿cierto? Tomé el pH a las 8 o 7 de la mañana y me dio 6.6. Ah, bueno, la berraquera. Subí a las 5 de la tarde, güey, madre, me di cuenta que me cambió. Yo prefiero sacrificar los 1000 litros de agua y no sacrificar mis 300 aves. Entonces, como ya corté el registro, ya no están bebiendo en ese momento, voy a solucionar, uno, desocupando los 1000 litros, si está lleno, y no los pierdo, sino puedo rociar la verdura, el tomate, la cebolla, la zanahoria, ¿cierto? Que no me incide mucho en la hortaliza y que puede ser sintetizado por el mismo suelo, y no perder los 1000 litros y los reutilizo en regar un potrero, en regar la huerta, en regar el ramio, el matarratón, y utilizo los 1000 litros, lo estandarizo y inclusive aprovecho, lavo el estanque, juego, lavo y empiezo a llenar cuando ya estandarice el pH del agua. Profesor, pero si yo tengo estancada el agua, es decir, la tengo almacenada en ese tanque de 1000 litros, y ya cuando lo he llenado y le verifico el pH, el pH está óptimo, eso me puede variar en algún momento sin que el tanque, o sea, es decir, ya el tanque no está llenando, sino que tengo 1000 litros reservados y el pH está estandarizado. ¿Eso me puede variar en algún momento? No, siempre y cuando tenga tapa. Siempre y cuando tenga tapa. En muchas fincas nos ha pasado, Francisco, que el tanque acostumbraban a quitarle la tapa, que porque me decían, profe, es que llueve y algo le alcanza a caer de agua. No, lo que le caiga era mínimo. Y nos dimos cuenta que llegaba el copetón, llegaba la paloma, llegaba el garrapatero y cogían el tanque de piscina. Se bañaban 4 o 6 copetones, garrapateros se bañaban y casi siempre defecaban, evacuaban los pájaros. Pues me cambiaba el pH. ¿Qué hay que hacer? Siempre con tapa. Si yo tengo mi tanque de 1000 litros con buena tapa, no me tiene por qué cambiar. Simplemente levanto la tapa, pH 6.3, la berraquera. No tiene por qué cambiarme. Y más cuando el tanque es plástico. Ojo, hay fincas y explotaciones avícolas que todavía tienen el estanque de albesto, ese gris que era de Eternit, que albergaba 500 litros o 1000 litros. Ese tanque es altamente contaminante, el albesto es altamente contaminante y hay que cambiarlo por el tanque plástico de Coltanques o de el mismo Eternit. Montó la planta ya porque se le cerró la planta, a ellos se les cerró la planta en Zipaquirá y en Cibaté, porque el albesto es altamente contaminante. El material que ellos utilizaban hace las trazas de albesto, hace cáncer gástrico a nivel de las aves, a nivel del ser humano. Por eso se les cerró la planta, se les prohibió la producción del estanque en albesto y se pasó a tanque plástico. Mucho más higiénico, mucho más manejable. Con el albesto teníamos problema y nos cambiaba el pH. Pero además las trazas que disparaban las células cancerígenas, activaban las células cancerígenas, tanto de la molleja de la gallina, intestino y buche.
Entonces, señoras, señores, Profesor, las fincas, las explotaciones que tengan tanque en Eternit todavía, hay que cambiarlo. Es urgente. Eso es urgente. profesor, Don Álvaro, lo escucho. no quiero dejar escapar una pregunta que le capté ahí a don Francisco. Con De mucho gusto. cuánto tiempo puedo almacenar o guardar el agua en el tanque de 1000 litros. Yo también tengo un tanque de 1000 litros. ¿Cuánto tiempo la puedo almacenar ahí para darle bebida a mis gallinas? Entonces, don Álvaro, normalmente cuando yo tengo un tanque elevado por encima de la superficie del galpón, ¿cierto? Ya con 10, 15 centímetros que esté por encima, ya cae por gravedad. La respuesta es la siguiente. Yo puedo almacenar 3 días, 5 días, 10 días, pero sé que en los galpones a toda hora se está consumiendo agua. Entonces, pero si hay que almacenarla 15 días, 20 días con tapa, no hay ningún problema. No hay ningún problema. 20 días, un mes. No hay ningún problema. Profesor, Siempre. Las recomendaciones para los tanques, por favor, cada 2 meses, lavado y desinfección. Lavado general con hipoclorito, con un buen cloro o un hipoclorito es excelente. Lavamos, jugamos y con un hipoclorito dejamos secar al medio ambiente si hay necesidad de secar y volvemos y armamos. Entonces, por favor, mantener el lavado. Francisco. profe, ¿se tiene algún dato de cuánto puede consumir una gallina en agua? Sí, señor. Claro que sí. Entonces, una gallina come 110 gramos de alimento, ¿sí o no? Y bebe el doble de lo que come. Entonces, si yo la alimento con 100 gramos, más o menos va a consumir 200 mililitros de agua. Sí, señor. En los animales, por favor, casi siempre se toman el doble de lo que comen. Lo hacen los ovinos, lo hacen los caprinos, el vacuno, todas nuestras vacas comen el 10% de su peso vivo y consumen el doble de lo que comen. El ave más o menos consume agua el 75% de lo que come. Yo me mantengo un poquito más arriba y si me sobra agua, mucho mejor. Mantengo agua las 24 horas, pero sí está más o menos el dato. Si come 100 gramos de concentrado, 100 gramos de alimento, me va a consumir más o menos 175 mililitros de agua. ¿Vale, Francisco? Claro que sí. Pues como para poder sacar un cálculo de cuánto me puede alcanzar digamos, de acuerdo a mi explotación, cuánto me puede alcanzar un tanque de 1000 litros, ¿no? Correcto, Álvaro. Y don Francisco, claro que sí. Claro que eso que hay que hacerlo y más cuando hay escasez de agua. En épocas de verano, ¿cuánto agua necesito para hoy o para el fin de semana? ¿O cuánta agua tengo y no hay agua? ¿Tengo cuánto tiempo me dura? Excelente el ejercicio. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué clase tan buena? Mire todas las preguntas. Entre más me pregunten, mucho mejor. Profundizamos. Hacemos una clase dinámica, real, sobre las mismas explotaciones, sobre los mismos ejemplos. Todo el bienestar animal tiene que ver con agua, que vea que hoy hicimos clase de agua para aves. Tiene la alimentación, ya sabemos que la gallina consume 110 gramos, entre 100 a 110 gramos por cada gallina. El peso de la gallina está entre 2.5 libras a 3 libras, dependiendo la raza, dependiendo las semanas y dependiendo de
la línea genética de la gallina, pero un peso normal está entre 2.5. Don Álvaro pesó sus gallinas que llegaron hace 15 días. ¿Cuánto le pesó una? No, profe, no, yo no Hágame lo el hice. favor, tarea para que me traiga de hoy en 8 días. Okay. ¿Cuánto me pesaron? Pese 10 al azar, aleatoriamente coja 10 y las pesa y nos trae el promedio de esas 10 pesos de gallina para que todos tengamos de hoy en 8 días, 4 de la tarde nuevamente, y continuamos con toda la parte de bioseguridad. Mire tan interesante que salió la clase, el Muy manejo bueno. que le dimos y todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, don Álvaro tiene la tareita de Sí, señor. siempre que reciba un logo. Tranquilo que también viene una clase que se llama recibimiento de aves, ahí les enseño eso. Okay. Bien, preguntas. Profesor, Señor. no he escuchado que es bueno también suministrarles a los animales, a las gallinitas, probióticos, microorganismos eficientes, no sé. Sí, don José Uriel, hemos tenido experiencias. En la práctica se justifica cuando hablamos de muchas aves. Cuando yo tengo 40 aves, 30 aves para el autoconsumo, para la venta de una bandejita diaria, para ayudarme con el maíz, con el sorgo, con el trigo, pues no hay tanto necesidad del probiótico, y pensaría yo que en explotaciones medianas pues no se justifica 200 gallinas, 500 gallinas. Sí nos ayuda. ¿A qué ayuda? A que la flora bacteriana, tanto del buche como de la molleja, ayude a fijar el calcio y la proteína, ¿no? Habría que mirar los costos si se justifica, don José Uriel, pero muy buena pregunta. Bueno, profesor, gracias, muy amable, profesor. Muy bien, les agradezco por la clase, por las preguntas, por su interés. Así vamos a trabajar todos los miércoles. En la mañana les mando el link, les mando lecturas complementarias, hacemos las lecturas, por favor. Y en la tarde a las 4 nos encontramos. Entonces, agradecerle a don José Uriel, a doña Lovalda Díaz, voy a llamar nuevamente la lista, por favor. Entonces, Janet, voy a verificar el listado de las personas que estuvieron hoy. Y si ha entrado alguien adicional para que me diga. Por favor, está don Álvaro, don Francisco, David.